permite que nos mienta, ¿vale? Y conjuntamente sus dos compañeros que están ahí sabe que miente. Ahorita vamos a ver por qué también el perito dice que miente, ¿no? Porque hay cosas que no se hicieron en la única autopsia, pero que fue la primera que hizo la propia autoridad a través de sus servicios periciales. Bueno, vamos a ver por qué el perito dice que se equivoca. Esto en una audiencia, en la vida real, es lo que nosotros nos encargamos los abogados de destruir estos exámenes o peritajes o dictámenes hechos a modo, ¿vale? Con preguntas, con cuestionamientos, con evidencia científica de otro perito. Digo, esta es la labor de su servidor y de muchos otros que están allá afuera, con argumentos no muy diferentes a los que yo hago, destruir. Pero lo más categórico acá es que, bueno, normalmente los abogados no tenemos la oportunidad de ir por todos, ¿no? Nada más o te vas contra el perito que hizo el dictamen, y creo que ya es mucho, porque ir contra el MP que está encargado de la carpeta de investigación lo veo muy difícil. Pero en este caso, en el que ya todo es obvio y puedes ir contra todos, pues vamos a agarrar contra todos, ¿no? Hasta donde topemos. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es que tanto el señor de la corbata roja, que les dije que nos miente, como el fiscal general, que es su jefe y que permite que nos mienta, y sus amigos, que son cómplices finalmente porque ellos investigan, pues todos ellos son unas personas que en este momento deberían ser investigados. ¿Ok? Bueno, eso por una parte. Y después dice lo siguiente: se trata de una muerte violenta homicida. Concluye el texto del dictamen que están citando. Y el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta. Qué cosa tan contundente y en la cara de la fiscalía. Contundente. El caso de Devani se ha convertido en un símbolo de las desapariciones y asesinatos de mujeres en México y ha abierto profundas grietas a un sistema de justicia colapsado. Y fíjense, miren, aquí yo corrijo un poquito. Todavía no hemos llegado a los que imparten justicia, que propiamente es el sistema de justicia, sistema judicial. Apenas estamos con el ámbito de la procuración o persecución de delitos, la fiscalía. Todavía no hemos llegado al Poder Judicial propiamente hablando, porque todavía no inicia formalmente el proceso penal. Apenas están en una investigación en su fase inicial. Esta es una investigación que, en otras palabras, con tecnicismos jurídicos llamamos desformalizada, carente de mucha formalidad, ¿vale? Por lo tanto, nos falta todavía, esto se puede poner más feo si llegara a los jueces, porque los jueces son los tengo ahí, miren, atorados a los jueces. Ya llegará el momento, si vemos en esta oportunidad, vamos a hablar de los jueces, porque los jueces son otra especie peor muchas veces que los fiscales, porque finalmente los fiscales hacen hasta donde los jueces, cuando llegan con ellos, les permiten. Solamente por un comentario en contra de los jueces, dejo esto ahí. Y finalmente dice la fiscalía, integró esta información en la carpeta de investigación. Fíjense, ellos mismos se atoran, La fiscalía integró esta información en la carpeta de investigación, por lo tanto, la información que nos dan, aceptan que sí forma parte de la carpeta de investigación. Digo, más hundidos no pueden estar. El tema es que saben que son impunes, ¿no? Que nadie les va a hacer nada. Dice, este periódico ha tratado de contactar a la institución en varias ocasiones para solicitar su versión sobre la falta de información y no ha obtenido respuesta. Desde el hallazgo del cadáver el 21 de abril, la Fiscalía solo ha informado sobre la causa de la muerte, que es una contusión cerebral, que ahí es profunda, ¿no?, de cráneo. No mencionó, no obstante, más detalles sobre si había sufrido o no abuso, si se había ahogado o se había caído ya muerta en la cisterna de agua del motel Nueva Castilla. ¿Por qué no? Bueno, eso último de si había caído viva o muerta, sí lo aclararon y lo acabamos de ver por parte de este señor, El señor de la corbata roja forma parte de la fiscalía, conjuntamente con su jefe, admitió que Devani sí cayó viva y que se pudo levantar y estuvo con vida un rato. En contraste de lo siguiente, de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, esa parte ahí sí les falló.
o si había caído ya muerta en la cisterna de agua del Motel Nueva Castilla. O sea, sí lo aclararon, ¿vale? La ausencia de información oficial permitió justificar la hipótesis de que Devani se había caído sola a ese tanque de agua. Mientras la familia Escobar enterraba a su única hija, surgían más dudas que certezas, por supuesto. Fue entonces cuando su padre Mario Escobar solicitó una segunda autopsia con fecha de 25 de abril y posteriormente la entregó a las autoridades. Viene lo bueno, ¿no? Viene lo interesante de todo esto. El segundo dictamen forense que analiza las imágenes de la exploración médica del cadáver, pruebas diagnósticas y conclusiones, base toral de todo peritaje, las conclusiones. Premisa fundamental, la metodología, la literatura en la que se basan para hacer sus conclusiones, sus observaciones, el método científico que usan. Todo eso se examina en audiencia, en un juicio oral, cuando ya estamos frente a los testigos, en este caso peritos, además de la acreditación que puedan tener para dar este tipo de información, tanto licenciatura, maestrías, especialidades, diplomados, talleres, cursos, todo lo que tengan para corroborar que son básicamente una eminencia, ¿no? Todo eso tiene mucha consideración y peso en un dictamen, ¿vale? La acreditación, le decimos, de un testigo señala que el cuerpo de Devani Escobar presenta signos de violencia sexual, un dato que no mencionó, ojo, que no mencionó ni analizó la primera autopsia. Dato interesantísimo para que nosotros, imagínense, si yo fuera el abogado del señor Mario Escobar, yo me atoro al perito que no hizo esto. ¿Y con qué me refiero a me atoro? Perdón que lo diga así. Yo solicito se investigue el perito. Me lo llevo por un procedimiento penal para llevarlo ante un juez y les voy a decir por qué. Vamos a la ley, me interesa, porque aquí debemos abrir el panorama. Es que hay muchas conductas delictivas, muchísimas conductas delictivas que por supuesto se escapan tal vez de ustedes, ¿no? Pues porque no tienen que saber lo que estamos viendo aquí, pero que si no las sacamos aquí, pues simplemente generamos más impunidad. Miren, fracción número 27 del mismo artículo 224 del Código Penal aplicable para el Estado de Nuevo León, ¿vale? La que rige todo esto. Dicha fracción 27 dice alterar dolosamente el lugar en donde se cometió un delito, este le correspondería perfectamente a Rodolfo Salinas, ya sea moviendo, ocultando, alterando, destruyendo, manipulando, obstruyendo o modificando objetos, indicios, huellas, vestigios, productos o cualesquier evidencia involucrada con el hecho delictivo. ¿Cuál hecho delictivo? El feminicidio de Devani y su comisión, por supuesto, así como en cualquier etapa de la cadena de custodia en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como violando el acordonamiento. Bueno, es otra cosa. Por lo tanto, dice alterar dolosamente el lugar donde se cometió un delito, ya sea moviendo, ocultando, alterando, obstruyendo, manipulando, obstruyendo o destruyendo o modificando instrumentos, objetos, indicios, vestigios, productos. No está el señor alterando. El perito que hizo el primer dictamen no está alterando. No está alterando la evidencia que hay. Cualquier evidencia involucrada. Digo, el cuerpo por sí mismo es una evidencia, es un objeto que, aunque sabemos que le perteneció a Devani, ese se exploró para establecer la causa de la muerte de la propia Devani. Y no fue alterado, no fue modificado. No sé ustedes, ahí se los dejo a ustedes. Señala que el cuerpo de Devani Escobar presentaba signos de violencia sexual. Un dato, y ahí viene lo que les decía anteriormente con la ley, un dato que no mencionó ni analizó la primera autopsia. ¿Por qué no la analizaron? Pues porque quieren beneficiar la teoría del accidente. Y eso es bien delicado, amigos míos. Es bien delicado. Tampoco lo informó la fiscalía.
que cuenta con un estudio independiente solicitado por por la familia Escobar desde el 2 de mayo. Ya que estamos, hoy ya es 13 de mayo. Y no se han pronunciado al respecto, ¿eh? Tenían que haberse pronunciado al respecto y no lo han hecho. De hecho, inclusive han menospreciado el dictamen del señor Mayo. Lo han menospreciado y solamente, yo se los dije desde un principio, lo iban a agregar a la carpeta de investigación e iba a valer gorro. Ellos van a seguir con lo que ellos creen que está bien, ¿ok? Eso es por una parte. Dice el cuerpo, dentro de lo que citan, el cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente. Esto, amigos, no sé si lo están viendo, es un golpe durísimo, gravísimo para la autoridad. No puede ser que si estaban investigando un feminicidio, por protocolo, ignoraran hacer esto. Es como si ustedes, en un ejemplo muy bizarro o un ejemplo muy alejado, a sabiendas que a su hijo o a sus hijos les deben dar de comer y no les dan, pues bueno, y ahí cometen una situación de omisión, ¿no? Le deben dar y no le dan. Pero ustedes saben que no le dan y lo hacen a propósito. Tienen que ser muy viles, muy malos, muy malévolos para hacer algo así. Porque es algo básico que todo ser humano sabe que cuando tiene un hijo lo tiene que alimentar, lo tiene que cuidar. Bueno, así también es en este ejemplo con los peritos. Si estás viendo que estás investigando un feminicidio, dadas las circunstancias, bueno, vas a explorar todo lo concerniente a una muerte violenta de una mujer. Principalmente, las mayorías de las muertes violentas de una mujer, bueno, los cuerpos son sometidos a violencia sexual. ¿Por qué no revisó los órganos sexuales de Devani, debiéndolo haber hecho? ¿Por qué no lo hizo? Por ahí me preguntaba alguien que qué gana la fiscalía acá está Eduardo González, perdona a los demás que no lo estoy contestando, ahorita estoy tratando de ir rápido, ahorita vamos a tener un tiempo largo para platicar entre nosotros, pero bueno, me llamó la atención este color de la pregunta que me hace y dice Lick, ¿pero qué ganaría la fiscalía filtrando la autopsia? Eso los hace ver todavía mal. Sí, pero recordemos que a ellos no les importa, hablando de los seres humanos que la integran, a la fiscalía, a la institución, no le tienen respeto. Y sí le tienen respeto a las personas que están encubriendo, porque ya es claro que lo están haciendo así, a alguien encubren. Por lo tanto, vale más el encubrimiento que ver o hacer mal ver a la fiscalía. Están dispuestos a pagar el precio. Por eso les digo que estos servidores no valoran el lugar en el que están, el puesto que tienen, es porque están dispuestos a sacrificar a la propia fiscalía. Digo, ahorita como mexicanos o gente que nos ve de América Latina, pues igual y no nos sorprende, pues porque estamos acostumbrados que esto lo hagan constantemente los gobiernos. Pero por otra parte, tal vez en países europeos, en países como el de Norteamérica, ¿no? Aquí frente a México o arriba de México, mejor dicho, pues bueno, sí les sorprendería. Pero no, aquí es digno hacerlo, ¿no? Hasta no está tan mal visto sacrificar a una institución pública como la Fiscalía. Pero bueno, son las cosas pues chistosas de México y América Latina en general. Y dice, esto de lo anterior de la violencia, de la relación sexual vaginal que probablemente tuvo, además de las huellas violentas que presentó su cuerpo, que esto se deduce, es decir, hizo una deducción, un ejercicio racional, se deduce por haber encontrado equimosis, violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales. Miren, perdónenme que lo diga, es bien sabido, de dominio público, que un perito pues conoce, mejor dicho, un médico legista conoce perfectamente pues lo relativo a lesiones, a todo tipo de cuestiones exteriores, ¿no? Y no se diga de las interiores de un cuerpo. Y ustedes saben por suficiencia de razón que cuando un perito tiene en la plancha de un anfiteatro un cadáver, lo ve desnudo. No lo tapan a menos que le quiten la bolsa plástica.
¿Y qué tendría que hacer un perito antes de analizar la profundidad, el interior del cadáver? Pues lo más racional es ver el exterior, hacer un seguimiento con los ojos de todo el cuerpo, ¿no? Inclusive manipular, inclusive voltearlo, inclusive examinar con detalle, como sea que lo hagan. Digo, no soy perito en ese tema, pero es que es obvio, ¿no? Hay cosas que no hace falta saberlas para darlas por sentada. Ahora yo me pregunto, si era tan evidente, como lo dice aquí a través de una deducción lógica el perito de don Mario, si era evidente que había lesiones alrededor de las zonas genitales de Devani, ¿creen que no lo vio el perito? ¿Se le pasó? Fíjense, amigos míos, que cuando uno está frente a un perito, una de las preguntas de acreditación que les hacemos, la más recurrente, es: ¿usted al mes cuántos peritajes hace? Esa, bueno, mejor dicho, solamente la hace el Ministerio Público. O cuando uno ofrece un peritaje, pues bueno, le pregunta esto. Lo hace mayoritariamente el Ministerio Público. ¿Por qué les preguntan a los peritos, cuántos peritajes hacen al mes, por ejemplo? Si el perito te contesta 500, uno deduce que tiene experticia experimental o epistemológica por el hecho de hacerlo recurrentemente y que te dé un buen dictamen, ¿no? Que la información que venga ahí es más valiosa. Que no es lo mismo que te diga un perito, bueno, hago 2 al mes. A que un perito te diga, hago 1000 al mes, hago 300 al mes. ¿Me explico? Es decir, que es indudable que jamás se le pudo haber pasado un detalle así a un perito que aproximadamente está llevando en un estado tan violento como Nuevo León, principalmente en el municipio del cual pertenezca el perito, que todos están iguales prácticamente, pues entre ¿cuántos querrán peritajes que hace al mes? ¿100? ¿200 peritajes al mes? Y que en el de Devani, curiosamente, se le pasara a observar esas señales en la parte genital. ¿Es lógico? Si ustedes fueran los jueces, imagínense, si ustedes fueran el juez o los jueces del juicio oral y escucharan esta situación que yo les estoy diciendo, ¿le creerían al perito que se le pasó esto? Yo digo que no. Y saben además, ¿qué es lo más curioso de todo esto? Que esto va a afectar el procedimiento o el proceso, mejor dicho, de don Mario cuando llegue a juicio oral. Si es que llegan a agarrar a algún responsable. Todo esto genera duda razonable, amigos míos. Todo esto es violentación de cómo deben ser extraídas las pruebas. Hay muchas cosas ya más técnicas de abogados por las cuales las pruebas, que aunque sea bien hecha o no la de don Mario, va a tener en algún momento restada cierta credibilidad a su información por cómo fue obtenida la prueba, por cómo fue tratada, y ya veremos si realmente esto llega a juicio oral. No todas las pruebas que se hacen o se sacan en un procedimiento llegan al juicio oral. Para eso hay una etapa intermedia que se llama de depuración de pruebas o también preparación a juicio oral. Ahí se discuten qué pruebas van y qué pruebas no van. Amigos míos, quieren asaltar nuestra razón. Quieren asaltar nuestra razón. Y creen que porque no tenemos la pericia en el tema, pues somos tontos. Imagínense que ustedes fueran, porque están graves, con un médico. Llegan, se sientan enfrente de su mesa, se sientan en la silla que les pone ahí. Imagínense. Y les dicen: doctor, me duele el estómago. E inmediatamente el doctor les dice: ¿sabe qué? Tiene hepatitis. No le voy a recetar nada. Cuídese en su casa, por decir algo, por decir algo. Y se va. ¿A ustedes no les quedaría la duda de, oigan, ¿por qué el doctor no me checó mis signos vitales? ¿Por qué no me mandó a hacer estudios? ¿Por qué el doctor no me examinó corporalmente? ¿Por qué el doctor no me preguntó qué más síntomas he tenido? ¿Por qué el doctor ni siquiera se me acercó a preguntarme? Ah, bueno, ahí ustedes dudarían del trabajo del doctor. Imagínense si ustedes me consultan a mí y me platican su caso, ¿no? Y yo les digo: ¿sabe qué? No, no se puede. O sí se puede, o se va a ir a la cárcel. Y no les explico por qué. ¿Estarían en todo su derecho de dudar de mi capacidad?
sin ser abogados, ¿no? O sea, y ustedes se darían cuenta que hay un tipo de negligencia sin ser abogados, sin ser doctores. Espero que nos estemos entendiendo. En este sentido, hace falta ser doctor, hace falta ser médico legista, hace falta ser abogado para darnos cuenta cuando alguien como que no está haciendo bien su trabajo. Digo, es por ello que por donde veamos el doctor, o mejor dicho, el médico legista inicial, el de la primera autopsia, el de la fiscalía, que manifieste que no había signos, o que ni siquiera lo manifieste, es decir, que lo inobservó o no le hizo caso, eso quiere decir que están tratando de darnos una versión armada y que por eso no se hizo lo que se tenía que hacer. Es que es muy claro, amigos. Si nos miren, yo ya he hablado en lo general, en el principio del video, hablamos totalmente en lo general. Ahora ya estamos en lo particular. El método que estamos haciendo ahorita es diferente. Y aún así, seguimos encontrando muchas inconsistencias. Estamos encontrando muchas dudas. Y les apuesto que así nos vamos a ir todo el dictamen y no van a dejar de aparecer. Porque todo esto se los dije en unos en vivos anterior. Yo tengo una frase que dice, no sé si yo la he dicho la dije por primera vez, la verdad no me interesa que yo sea el primero, pero que más o menos dice que todo lo que empieza mal, absolutamente termina mal.